Hola. ¿Cómo estás, José Carlos? Bien. Tanta timidez, hombre. Es que hace frío. Ay, ¿la timidez por frío? Sí, ¿Cómo está ahí? frío. Bien. Qué bueno. Oye, tengo muchas preguntas que hacerte respecto a tu libro, a tu vida, en lo posible a tus clientes también. Y todo eso, así que vamos a partir inmediatamente. Ya, pues. Esperemos que el café te surta efecto. Sí, estoy Y- muy apretado. Sí, relájate, no es tan terrible. José Carlos, no quiero parecer procaz, pero tengo que hacerte esta pregunta porque creo que represento a casi toda la sociedad chilena. Ya. Eh, con mucho respeto, ¿te la ha metido alguna vez un político? Porque te diría que casi todos nos la han metido políticos. Yo se la he metido a políticos. ¿En serio? Ah, pero Más- eres del otro lado, digamos. Sí, es que me han tocado políticos pasivos, entonces he tenido que yo ser el penetrador ahí. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención a propósito de eso, porque, bueno, quizás la gente no sabe, pero tú te dedicas... ¿Cómo se llama en Chile el taxi boy argentino? ¿Es puto o es simplemente puto? Acá los mismos prostitutos nos hemos autodefinido en nuestra precariedad como escort o... Ah, ya, perfecto. La gente cuando intenta ofenderte te dice puto. A mí me gusta decirme puto, no Sí, me de hecho tu ofende. libro se llama Soy puto. Claro. No hay un... Claro, en Argentina es taxi boy, pero acá como que no está muy claro cómo se le podría decir, porque no se habla mucho. Y en ese aspecto, para no desviarnos de la primera pregunta, ¿hay mucha hipocresía dentro de tus clientes? Me llamó la atención en una entrevista, tú contaste que tenías muchos clientes heterosexuales. Bisexuales, me imagino, o sea, Claro. por algo te contratan a ti también, pero ¿hay mucha hipocresía en ese aspecto? Yo creo que hay hipocresía en mis clientes, tanto porque son chilenos y la sociedad chilena es muy hipócrita en todos sus deseos, por supuesto, y como la sexualidad chilena también se constituye por una hipocresía. Sobre todo por estos clientes que son heterosexuales, que no son bisexuales, y que no concurren a mí por ser bisexuales, sino que concurren a mí como prostitutos del margen subterráneo, como cualquier prostituto. Tipos que no tienen una sexualidad resuelta y tienen que tener una doble vida, no como bisexual, que el bisexual no tiene una doble No, vida. pues tiene relajado con su Claro, sexualidad, digamos. tira con minas, tira con minos, sin ocultar el mino de la mina. Estos Perfecto. clientes míos, que no lo digo con juicio de valor, No, sino que entiendo. como descripción de la realidad, responden a esta sociedad hipócrita también que en algún momento de sus vidas, como varios clientes me cuentan, en la época que ellos tenían mi edad, por ejemplo, no existía la libertad que existe hoy en día para poder decir me gustan los hombres. Y Perfecto. los tipos tenían que casarse porque un hombre, como sabemos la norma, la heteronorma te dice que si eres hombre, Te tienes que tienes casar. pene, tiene que gustarte la mujer, te tiene que casar, tienes que ser padre de familia y proveedor de esta familia. Y si no, eres un marica y los hombres no quieren ser maricas. Entonces, menos en épocas de estos clientes que son mucho más mayores que yo y por ende vienen de otra generación. El ámbito de la sexualidad permite mucha libertad, sobre todo el ámbito de la sexualidad en la prostitución, con las amantes también, permite mucha libertad en el diálogo, más que la libertad sexual también, porque me imagino que se hacen cosas que probablemente no se harían como con la pareja formal. En ese aspecto, las intimidades que te han contado, no las que has hecho, las que te han contado, son muy potentes, tú tienes que mantener una cierta reserva frente a ciertas cosas, hay como una especie como de secreto de profesional así. Sí, yo lo he aprendido con los años que más vale guardar un secreto profesional para también resguardar tu clientela, cuidarte tú mismo como profesional del sexo. Porque como este es un trabajo que no es reconocido como trabajo y que también no está pensado por los mismos trabajadores sexuales, no sabemos cómo comportarnos al momento de convertirnos en prostitutos. Y hay cosas que yo he aprendido con el tiempo que no debo contar porque quiero seguir teniendo ese cliente que me cuenta esas cosas porque a mí me alimenta mucho y más que impactarme y yo como choquearme, me han servido de inspiración para mi propia imaginación sexual también
y como soy igual de perverso que mucha gente, me alimenta mi propia sexualidad. Pero nunca han sido cosas tan impactantes. Nunca nada de muerte, nada de violaciones. No, me imagino cosas que no, pero pueden haber impactantes como cosas... en términos como, no sé, la caca, por ejemplo. La caca siempre es un tema. Es un tema en la sexualidad gay. Sí, sobre todo gay, porque existe el único orificio que es el ano. Claro. Pero también porque es uno de los grandes fetiches más ocultados, mucho más que muchos fetiches que parecieran estar ya bien ocultados. Cuando tú llamas fetiche te refieres a un elemento simbólico que seduce y que erotiza la caca como tal. O sea, gente que come caca, sí, gente que da caca. Hubo una cosa muy famosa con todo el caso Spinac, donde la yo en Buenos Aires fue mi primer cliente que le di de comer mi caca. Y hasta antes de eso fueron solo historias que me contaban. Y me sentí muy agradecido de Buenos Aires y de este cliente por haberme hecho experimentar y haberme dado cuenta yo que no era tan chocante. Yo no tenía que comer, entonces... En ese aspecto, porque, a ver, hay una dinámica, obviamente, que tiene que ver con el mundo de la prostitución, que en general no se maneja, si es que tú no eres cliente del mundo de la prostitución, claro. O como tú también mencionaste, no tienes algún grado de perversión. Tú te autodenominaste que tenías un grado de perversión. ¿Tú crees Todos tenemos grados de perversiones. Más o menos, hay gente bien poco perversa en realidad. Sí, pues. Y hay gente muy fome también. Dependiendo de la represión de... Sí, obvio, pero desde ese punto de vista lo que quiero preguntarte, José Carlos, es ¿qué tan complejo es el límite? Porque lo perverso finalmente también tiene un grado de patología. ¿Qué tan perverso es el límite entre lo sano y lo patológico en esta profesión y también en tu actuar? Sí. Trato siempre como de no referirme a la patologización de las cosas, porque no creo en la patologización de las cosas, de los deseos, ni por muy peligrosos que sean. Pero eso es otro tema. Sino que a mí me pasa que siento que las cosas pueden estar correctas o no correctas en tanto genere un abuso o un daño consciente en un sujeto, en otro sujeto. Que no está dispuesto. Que no esté dispuesto, ¿cachai? Creo que ahí está lo no correcto. Más allá si es patológico o no es patológico, no sé. Pero para mí al menos, en mi ética, en mi moral, entre comillas, mientras esté consensuado la aberración que sea que se esté generando, mientras sea consensuada y mientras estos sujetos, 2, 3 o los que sean, estén disfrutando eso que es lo que están, patológico o no, no tiene nada de incorrecto. Creo que incluso en instituciones afectivas como la familia o la heterosexualidad suceden violencias que no se patologizan, y que podrían ser patológicas, como el que pareciera que es una patología, el maltrato que los hombres siempre generan contra sus mujeres. Venía ahora en el Uber escuchando la noticia de un tipo que descuartizó y un chico de 18 años que asesinó a su polola y que eran crímenes de amor. Claro, pero ese es un tema... Claro, pero la sociedad también está enferma, como que también... Pero ese es un tema comunicacional, pues, José Carlos, porque en definitiva yo creo que los medios han desarrollado una patologización, yo sí creo en la patologización, bien particular a partir de los discursos. Pues yo concuerdo contigo que ese no es un crimen de amor, que el amor no tiene por qué dañar, claro, menos matar. Y la objetualización de las mujeres tampoco es una... Pero por ejemplo, también hay patología, claro, detrás de eso. Pero por ejemplo, ahí no está sucediendo nada aberrante, sino que está habiendo una situación, digo como para volver al tema... Hay una sexualidad normal, como es la heterosexualidad, donde es un hombre y una mujer, y sin embargo termina en asesinato y en abusos. Sin embargo, en relaciones aberrantes, según psiquiatras, como por ejemplo la escatología, que es gente que come caca, o el BDSM, que hay mucha gente que le afecta, que haya gente que le gusta que los torturen. Sin embargo, ahí hay mucho más consenso y más placer consensuado, igualitario, que en una relación que pareciera que es lo normal, donde existen constantemente abusos sobre un sujeto por encima del otro. Pero desde ese punto de vista, José Carlos, yo creo que tú
quizás entiendan lo que quiero decir, pero yo creo que justamente lo que uno está tratando de hacer hoy día es cambiar ese discurso. Claro. Es justamente entender que, primero, que la normalidad se establece en un sesgo, ¿cómo se podría decir? Porcentual, fundamentalmente. O sea, nosotros hablamos de que algo es normal porque la mayoría lo hace. Claro. Es una estadística. Sí. Distinto es lo que tú estás planteando, porque tú estás hablando de una relación entre adultos consensuada, donde se decide la coprofagia o se decide una relación sadomasoquista o se decide entre adultos, donde Claro. no hay daño, no hay sometimiento, etcétera, etcétera. En ese aspecto, una relación heterosexual, comillas, estadísticamente normal, donde hay una dinámica de poder de un género sobre otro, no es normal. O sea, eso también yo creo que es justamente lo que se está desarrollando hoy día. Sí. Desde ese punto de vista yo creo que no estamos hablando, yo creo que estamos de acuerdo. A mí lo que me llama la atención es, en definitiva, el ocultamiento de ciertas cosas. Tampoco es que tú andes por la vida diciendo, hoy me gusta jugar con caca, porque creo que no se hace eso. Pero efectivamente, porque uno tampoco anda por la vida diciendo, oye, me gusta, no sé, hacerlo a lo perrito, el misionero, me gusta el 69, O sea, yo he crecido con el humor nacional, donde la sexualidad heterosexual sí es parte del chiste, sí es parte del aire. A ver, sí, ¿cómo qué? ¿cachai? Dame ejemplo. Todos sabemos como el chiste de la mijita rica, la sexualidad masculina, la sexualidad del hombre, es una sexualidad que está en el aire, que existe en los programas de televisión, existe en lo que es la mujer objeto. El imaginario sexual normalizado sí es alimentado constantemente Sí. por todos los espacios culturales, por todo lo que genere información, que no significa que esté pésimo, sino que redirecciona la sexualidad a una sola forma nomás. Como tú decís, hoy en día se está luchando para que esto quiebre, fisure y puedan dársele más espacio a otras sexualidades que puedan caber también en lo que la civilización podría asumir, aceptar, pero que también es una lucha reciente y cuando ha sucedido en otras décadas se ha reprimido, como lo que está sucediendo ahora con la oleada feminista, y que son luchas que nacen también a partir de esta misma necesidad de mostrar, visibilizar y reivindicar otras sexualidades que al no estar visibilizadas, el tipo que le genera fobia a tal sexualidad se hace con todo el derecho de torturarla, maltratarla, porque no importa, porque no existe, no es real, es solo una enfermedad. Pero es que, a ver, yo creo que ahí hay un elemento que tú estás planteando que es bien particular, porque en definitiva, una cosa es el relato mediático, que yo concuerdo contigo que sigue objetualizando a la mujer. Todos finalmente caemos en una suerte de objetualización. Por ejemplo, cuando destacamos que una animadora es tan bonita y es tan elegante y no nos preocupamos de si comunica bien, si efectivamente desarrolla un discurso interesante, si es inteligente, y tampoco desarrollamos paridad en relación a, qué sé yo, a exigirle por último belleza también al animador. Sí. Desde ese punto de vista hay una cosa que es bien interesante, porque efectivamente ese discurso se supone que está cambiando hoy día. ¿Tú crees que no está cambiando? Yo creo que sí está cambiando, y por lo mismo también surgen todas estas instancias comunicacionales, porque también es un reflejo del cambio de lo que la gente quiere y exige escuchar, exige ver. Creo que las protestas, las tomas feministas son parte también concreta, no una opinión subjetiva, son parte concreta de ese cambio. Más allá de quienes se adueñen del cambio, porque siempre los gobiernos van a reapropiarse y cooptar todos los movimientos sociales, pero aún así sigue siendo, quieranlo o no la derecha, por ejemplo, un gran cambio lo que está haciendo el feminismo respecto a la sexualidad, la educación y a cómo percibimos la educación también desde la sexualidad, por lo mismo educación no sexista. Yo creo que eso es muy bueno que esté sucediendo y como que hay que apoyarlo aún más, porque es súper extraño que en tan poco tiempo esté sucediendo esto en un país
que uno de los países, uno de los pocos países donde el aborto todavía parece ser un tema que ni en tres causales logra tranquilizar a la derecha. Y en ese aspecto tú hablabas también de la dinámica familiar y estás haciendo como una visión social muy, muy clara, muy objetivadora, digamos, de la sociedad. ¿Tu familia es muy conservadora o no? O sea, ¿cómo ha sido también esto, digamos? Sí. Porque claro, uno viene de pronto de familia, de pronto por provocación, por rechazos, por historias, digamos, uno también opta por otras formas de funcionar. Sí, bueno, yo provengo de una familia evangélica pentecostal. Yo salía a predicar los domingos a la calle con mi guitarrita y una fila de hermanos de la iglesia. Era muy fanático de Jesucristo, mi papá es teólogo, pero como todas cosas en la vida, como la vida misma, el devenir es bastante incierto y los resentimientos que te va provocando tu propia familia también te van derivando y desviando del camino trazado. Y me convertí en prostituto a una edad en que ya mis papás estaban curados de espanto, por ejemplo, con mi homosexualidad exacerbada y demasiado evidente. Lo exacerbado y lo evidente quiere decir que tu forma de mostrarla eras muy femenino, Sí, o era evidente bastante que te gustaban los hombres. Gritaba a los cuatro vientos, porque también fue en un momento, en un periodo de 2006-2007, que fue un periodo también con la Revolución Pingüina y donde también en el colegio estábamos recién hablando de lo que era ser gay y yo me encargué también de sobre evidenciar aún más mi homosexualidad. O sea, había una actitud provocadora. Claro, también. En respuesta también de todos mis compañeros y compañeras que me apedreaban y me escupían en el colegio por ser femenino, mi respuesta fue feminizarme aún más. Perfecto. En vez de ocultarme y avergonzarme de mi identidad propia como homosexual. Y eso a mis papás los hizo a ellos también desviarse de su propio camino. Como yo me desvié del camino cristiano, me convertí en un ateo, homosexual, prostituto, feminista. Eso también, en vez de generar que mis papás me echaran de la casa, porque yo me escapé de la casa, en realidad nunca me echaron. Hubieron roces, pero ahora ya no son evangélicos, siguen siendo cristianos, pero... Tú los ves hoy día, me imagino. Sí, nos relacionamos, tenemos muy buena relación con mi mamá sobre todo. Con mi hermano nunca hubieron conflicto porque son tan ateos como yo, entonces estamos bien cerca. ¿Leíste Teoría King Kong? Sí, obvio. Ya, Teoría King Kong, la autora, una de francesa, Virginie Despentes, ex prostituta. Exactamente. Ella y ex novia de Beatriz Preciado. Y también, y además, ex violada, ex todo. En Teoría King Kong, ella habla justamente de la prostitución y la reivindica. Y habla del placer que le genera la prostitución. En un país como Chile, donde la prostitución generalmente se ve como algo entre pecaminoso, culposo, como que perdonamos un poco, así como no, la prostituta llega porque no entendemos la prostituta o el prostituto que opta por este camino desde el placer. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es que en algunas entrevistas tú has dicho, y aquí también lo has manifestado, que te gusta ser prostituto. ¿Cómo es eso? Como justamente la reivindicación. Reivindiquemos al puto o a la puta. Bueno, de hecho ella habla de puta también, ¿no? Sí. A ella le gusta como la cosa más ruda. Ellas son es una de las grandes referentes de mi choreza. ¿Ah, sí? Sí. Bien, pues. A mí me gusta mi sexualidad. Eso me pasa, que a mí me ha gustado mi sexualidad desde mis 15 años, desde que me senté frente a mis padres a decirle me gustan los hombres, arriesgándome a todas las torturas. Me gusta mi sexualidad y me ha gustado a pesar de todo eso y a pesar de que después al salir a la calle, al salir al mundo laboral, me siguió gustando mi sexualidad alocada y evidente a pesar de todas las torturas sociales. Y cuando me di cuenta de que el mundo laboral al que yo podía acceder solo teniendo cuarto medio y viniendo de La Pintana era solo ser copero, call center, locales de comida rápida, me di cuenta que esa sexualidad que a mí me gustaba me podía ayudar mucho más que lo que esta sociedad me ofrecía. Y esa sexualidad que a mí me ha gustado hasta el día de hoy es una sexualidad promiscua donde no tengo ningún problema en asumir que
Cuando tenía 18 años iba a las discos sin plata y con tal de irme borracho a la casa me besuqueaba con uno y con otro, ¿cachai? Como nunca me avergonzó ser la fácil del grupo. Desde el colegio nunca me avergonzó ser el que en la disco tiraba con 7 en la noche, en la época que era Pokémon, recuerdo, con el Ponceo y todo eso. ¿Fuiste Pokémon? Sí, más emo, pero parte de esa generación era un valor, la promiscuidad era un valor. Está bien, pero espérate, no quiero dedicarme a un detalle frívolo. ¿Cuál era el look Pokémon del momento tuyo? O sea, yo era más emo. Ya, ¿y eso qué significa? Como más gótico, más emocional, más poeta, no tan del reggaetón. Ya, ok. ¿Y cuál era la impronta estética? Más negro. Mucho negro. Más negro. Okay. Sí, y el pelo más hacia acá. Ya, ok. Es un paréntesis frívolo, dale, sí, sigue. Y uno de los valores en esa época, que yo recuerdo, porque tampoco fue hace mucho, era la promiscuidad. Hoy en día, muchos de los amigos que yo tuve en esa época se avergüenzan de eso mismo, como, ay, ¿No te dan miedo las enfermedades de transmisión sexual? O sea, me dan miedo lo mínimo que deberían darle miedo a cualquiera, mientras sepa cuidarse. Obviamente, eres responsable. Y mientras pueda cuidarse, porque también hay cosas que no sabéis cómo vienen. ¿No? ¿En qué sentido? No sé, por ejemplo, el sexo oral no es algo que uno frecuenta hacerlo mucho con condón. Tengo colegas que sí, su servicio, ellas, por ejemplo, ya en el ámbito del trabajo sexual, sus servicios siempre son con condón. Pero como yo disfruto mi sexualidad, trato de no plastificar tanto la carne. En ese aspecto, más allá de la no plastificación de carne, ¿no te da miedo? ¿Alguna ETS? He tenido ETS, he tenido ITS también, me la he tratado, no me dan miedo. ¿No? No, me da más miedo, no sé, otras enfermedades. ¿Cómo qué? Como el cáncer, la ¿Qué te da diabetes. miedo? Porque pareciera, uno te escucha y pareciera como... Tengo todo resuelto. No. Tengo todo clarísimo. No tengo todo resuelto ni clarísimo, pero es que no soy tan miedoso. ¿Por eso qué te da miedo? ¿O qué es lo que me da miedo morirme, como yo creo que a cualquier ser humano le da miedo morirse. Hay gente que encuentra que se acerca a Dios y todo eso, hay discursos. No. Bueno, pero es que tú estás desde el ateísmo, te estoy dando ejemplos nomás. Sí, me da miedo, no sé. ¿Nunca has pensado... que otro voy a parecer súper pelotudo y paternalista con lo que voy a preguntar, pero no puedo dejar de preguntarlo. ¿Nunca has pensado en que te podrías llegar a arrepentir o en que en algún minuto vas a transformarte en un gallo viejo y que ya no vas a ser el objeto de deseo que eres hoy día? Sobre todo siendo alguien que le gusta tanto la sexualidad. Una de las cosas que también a mí me llena de la prostitución y por eso me gusta también es que en la misma prostitución yo he ido descubriendo que el mito de la prostitución como una carrera... igual que el modelaje, que el fútbol, donde tenía hasta cierto tiempo nomás para ganar plata, es un mito generado por la gente que estigmatiza la prostitución. Ya, a ver, cuéntame, porque yo creo justamente y la estigmatiza justamente diciéndole a los sujetos que son potenciales prostitutes, no se prostituya porque le va a pasar esto, hasta tal edad, tiene que ser así, entonces ustedes no pueden prostituirse. Y es como, eso lo dice gente que ni siquiera se prostituye. Y seguramente lo dice gente que le debe gustar gente muy joven también. Pero en la prostitución, yo que llevo más de 7 años prostituyéndome, tú te das cuenta de que el mundo del deseo, que es inabarcable, el deseo es inabarcable, la sexualidad es tan inabarcable que por eso también se normaliza tanto, porque es un estado salvaje de nuestra especie. Por ende, se desborda también en la prostitución, donde incluso existen muchos menos límites que en una sexualidad gratuita. En la sexualidad pagada, los límites se difuminan. Sí, claro, entonces, porque además en una sociedad consumista y neoliberal, al ser tú un objeto de consumo, probablemente, oye, yo pago, yo mando, digamos. Sí, yo tampoco no me veo tanto como no creo que uno sea un objeto de consumo, uno es un trabajador. No, pero me refiero a objeto de consumo en el sentido de que de alguna manera estás estableciendo una transacción comercial. Sí, pero quiero insistir, hay un servicio quiero insistir en que uno no es un objeto de consumo. Lo digo para insistirlo como concepto. Uno es un trabajador sexual que está ofreciendo un servicio donde hay una transacción al igual que en cualquier trabajo. La única diferencia es que, como estamos en una sociedad cristiana, machista y patriarcal,
la sexualidad es un gran conflicto, a pesar que sea igual un trabajo, un servicio como la panadería, como el periodismo, como el modelaje, ¿cachai? Y porque no está reconocido por todos los otros factores que ya sabemos, pero por lo mismo también, como es un trabajo que ofrece servicios, los servicios son muy variopintos, y los clientes también tienen deseos muy variopintos, como por ejemplo, tengo muchas colegas que son personas obesas, y se supone que el mito de la prostitución te dice que tú tienes que ser una chica delgada, con unas tetas de no sé qué, con unas caderas así, rubia y joven. Y tengo una gran amiga prostituta que ya tiene como 60 años, ella es dominante, ella tiene esclavos. Entonces ella cobra por torturar a sujetos más jóvenes, porque también existe la gerontofilia, que es gente que le encanta el cuerpo envejecido, sí. Y hay mucha gente que paga por eso. Yo una vez conocí a un chico que me gustaba mucho y no podía creer de que su novio tenía como 80 años, 90 años, no sé, era un caballero muy... Claro. Entonces, como un ejemplo mínimo, ¿no? No, te entiendo. Pero eso a mí me ha hecho darme cuenta, no en la teoría, sino en la práctica, que yo podría ser prostituto hasta que a mí me dé ganas ser prostituto. Perfecto. No hasta que la sociedad neoliberal, en su conciencia neoliberal y capitalista, donde consume un objeto que tiene un tiempo de límite y de desgaste, por ende se desecha, esa es la lógica neoliberal. Pero la prostitución se desborda incluso al neoliberalismo, porque tampoco el sistema está tan inmiscuido en todos los ámbitos de la sociedad. Y justo hay espacios de fuga donde uno puede experimentar y difuminar y desobedecer al sistema, y más allá de toda la injusticia, de todas las precariedades que uno pueda vivir como prostitute, existe un espacio de libertad que no se logra tener en ningún otro lado, a no ser que seas un tipo burgués, ¿cachai? Con los medios suficientes para poder hacer lo que quieras, pero aún así no es lo mismo que esta especie de resistencia placentera que significa permanecer siendo prostitute hasta que te plazca, no hasta que te diga el mercado sexual, porque también uno es un trabajador sexual que resista al mercado sexual, ¿cachai? Porque el mercado sexual, que no está hecho por los trabajadores sexuales, sino está hecho por los medios. Por los medios, por los proxenetas, por los clientes, por los empresarios de la sexualidad, que los que tienen cafés con piernas, ellos te generan un manual de lo que es ser un trabajador sexual. Un imaginario, ¿cachai? finalmente. Que es lo mismo que pasa en los cafés con piernas, donde son ciertos cuerpos los que van, pero eso obedece a un mercado sexual establecido, incluso legal, porque ellas son legales. Pero aún así, ahí hay mucha más normativa de lo que es un cuerpo consumible y un cuerpo no consumible. En cambio, en la prostitución más subterránea, que es de la mayoría de los trabajadores sexuales que no estamos reconocidos, que tenemos que habitar una oscuridad donde nosotros somos quienes tenemos que inventarnos cómo habitarla, porque no hay un manual, hay de todo y te da para todo. Tanto así como que hasta la caca puede tener un precio. Sí, claro. Y dentro de eso, tus clientes son variopintos, pertenecen a ciertos segmentos, hay más represión, hay más... Porque finalmente, así como existe esta suerte de victimizar al prostituto, a la prostituta, al prostitute, como que hay una visión, ¿cachai? Medio judeo-cristiana, así como pobrecitos, llegaron acá porque sí. Por eso es que mencionaba teoría King Kong, que me parece que hay un discurso muy golpeador, que es decir, a ver, ojo, a mí me gustó ser puta, que es lo que decía la autora, y me salí porque quise salirme, y así todo de repente hasta lo melancolizo un poco. ¿Qué te pasa con eso? ¿Tu clientela es variopinta? ¿Tu clientela va desde el ABC1 al D? ¿Cómo es ese espectro del otro? No desde ti, del otro. He tenido clientes de todas las clases sociales posibles. Tan así que he tenido clientes en lugares donde yo he tenido que cobrar una cantidad de plata mínima para poder darle la posibilidad a ese obrero de cumplir su deseo,
que era acostarse conmigo y ahí inventé la tarifa periférica, que fue en La Pintana, de hecho, un vecino de mi mamá. Ya, ok. Pero también he tenido clientes que han sido diputados, no sé, tipos que tienen sueldos magnánimos o locos dueños de productoras gigantescas que han traído a grandes cantantes a Chile y cosas así, que tienen mucha plata en esos dos puntos extremos toda la amalgama, tanto en género como en clase y como en gustos también. Pero eso lo puedo decir ahora al tiempo que llevo, porque también mi prostitución ha sido bien particular en el hecho mismo de cómo yo habito mi prostitución, escribiendo un libro, siendo exhibicionista con algo que tiene que ser íntimo al parecer, claro. donde muchos colegas incluso me han dado la espalda porque ellos entienden la vergüenza y la culpa de la prostitución como parte del código de la discreción que yo al menos no relaciono lo uno con lo otro. Puedo ser muy discreto siendo... sí, claro, obvio, ¿cachai? Obvio. De hecho no has dicho nada diciendo cosas, contando cosas, digamos. Sí, porque se cree también que la voz de la prostitución tiene que ser una voz del cagüín. O una voz también de la culpa. ¿Cachai? Claro, de la pena, pero también puede ser una voz de la reivindicación. Y bueno, eso, no sé lo que... Está bien, está bien. Estamos en el tiempo además, José Carlos. Oye, quería de verdad agradecerte que hayas venido hoy día. Yo creo que ha sido muy iluminador tu discurso. Y sí, yo creo que efectivamente la idea es reivindicación. El libro se lanza el 14 de junio, sí, mañana. Sí, no, como que quiero decir también que la posibilidad para poder tener el libro es comunicarse conmigo. Ah, ya. ¿Cómo se comunican contigo? Puede ser al mail de la editorial que estoy... Ya, perfecto. Con ¿nombre de la editorial? Logo Queer. Logo y Queer con K. Ya, perfecto. @gmail.com. Logo Queer @gmail.com. Claro. Y ahí se pueden comunicar contigo. Sí, y porque también lo bonito de esto es que esta segunda edición trae un capítulo extra que son textos de otras colegas, ¿cachai? No es solamente tuyo, entonces. Hay 3 textos míos, quizás 4, pero también hay textos de otras colegas que he ido conociendo en otros países, entonces también es para aportar a esta idea de la reivindicación del trabajo sexual en Chile, también aportar como con otros contextos, perfecto, con otras luchas que también son parecidas pero no es lo mismo y pueden ayudarnos a entender la prostitución mejor, porque por ejemplo en Argentina ya hay sindicatos de trabajadoras sexuales y bueno, eso es como... logoqueer@gmail.com para que la gente se comunique contigo, para que Soy Puto, su segunda edición, salga exitosamente al mercado y que efectivamente se reivindique entonces el trabajo del trabajador sexual y la trabajadora sexual. Sí, somos trabajadores. Obvio. Queremos jubilar algún día. Obvio, tienen todo el derecho además. Y además prestan un servicio que me imagino mucha gente agradece. Así es. Gracias, José Carlos. Igual, gracias a ti. Si te gustó el capítulo de hoy, recuerda darle like, recuerda comentarlo también y por supuesto suscríbete, síguenos. Y también además de lo más importante de todo, dinos con quién te gustaría que nosotros conversáramos aquí en No Somos Nada. Ya lo sabes, suscríbete. Me dijeron que tenía que hacer así, así que lo voy a hacer de nuevo, así.